Después de otra pelea con mi marido, salí corriendo de la cafetería y me quedé helada. En la acera, había una mujer que era mi vivo retrato. No te asustes, me dijo más tarde, dejándome entrar en su apartamento. Somos hermanas gemelas y tengo una propuesta. Elena salió de la cafetería tan bruscamente que la puerta golpeó el marco con un tintineo. El frío viento de octubre le azotó la cara, pero ni siquiera lo sintió, por dentro. Todo ardía de resentimiento e impotencia. Las lágrimas le nublaban la vista, convirtiendo las luces de la ciudad en manchas de colores. Los transeúntes se giraban para mirarla, pero Elena no se percataba de sus miradas. En sus oídos todavía resonaba la voz de Javier, fría y despiadada. Siempre lo complicas todo. Limítate a firmar los papeles y no hagas más preguntas. Se detuvo al borde de la acera, secándose las mejillas con las palmas de las manos. Le temblaban. 42 años vividos, 20 de ellos casada. Y a esto había llegado. El marido que antes la llevaba en volandas ahora la miraba como si fuera un estorbo. La cafetería donde una vez celebraron su aniversario se había convertido en el escenario de otra bronca más. Elena sacó un pañuelo del bolso, se secó los ojos e intentó recuperar el aliento. Tenía que ir a casa, pero sentía los pies pegados al asfalto. A su alrededor volvía a haber gente, algunos con prisa después del trabajo, otros parándose ante los escaparates de las tiendas. Una tarde cualquiera en el centro de la ciudad. El semáforo se puso en verde, pero Elena permaneció inmóvil, mirando al vacío. ¿Qué le diría a su hija al llegar a casa? Katá se daba cuenta de todo, aunque fingiera no ver las discusiones de sus padres. La chica había cumplido 20 años hacía solo 2 meses, ya era una universitaria, una adulta, pero para una madre siempre sería su niña. Elena levantó la cabeza, dispuesta por fin a cruzar la calle, y se quedó helada. Al otro lado, justo enfrente de ella, había una mujer. Llevaba un abrigo azul oscuro y el pelo recogido en el mismo moño que Elena, pero no era la ropa ni el peinado. La mujer la miraba directamente y era como mirarse en un espejo. Los mismos rasgos faciales, la misma forma de los ojos, incluso el lunar sobre el labio superior estaba en el mismo sitio. El corazón de Elena dio un vuelco. Parpadeó varias veces, pensando que las lágrimas y el estrés le estaban jugando una mala pasada. Pero la mujer seguía allí, sin apartar la vista de ella. Durante unos segundos, simplemente se miraron la una a la otra a través del torrente de coches. Luego, la mujer levantó lentamente la mano a modo de saludo. Elena sintió que le flaqueaban las piernas. Era imposible. Eso no podía estar pasando. Volvió a cerrar los ojos con fuerza, contó hasta 3 y los abrió. La mujer ya estaba cruzando la calle, dirigiéndose directamente hacia ella. Su forma de andar, su porte, todo le resultaba espeluznantemente familiar. Elena quiso darse la vuelta y huir, pero no podía moverse. La mujer se acercó y se detuvo a un par de pasos. De cerca, el parecido era aún más asombroso. Solo la ropa era diferente, la desconocida llevaba un abrigo caro y guantes de cuero. Y en sus ojos se leía una seguridad que Elena hacía mucho tiempo que no sentía en sí misma. «Perdona que te haya asustado así», dijo la mujer en voz baja. Su voz era un poco más grave que la de Elena, pero las entonaciones, la manera de hablar, eran reconocibles hasta producir un escalofrío. «Me llamo Mila, y sé que esto parece una locura, pero soy tu hermana». Elena abrió la boca, pero no pudo articular palabra. ¿Hermana? Nunca había tenido una hermana. Era hija única. Sus padres siempre se lo habían dicho. «Gemelas», continuó Mila, como si le hubiera leído el pensamiento. «Nos separaron al nacer. Llevo muchos años buscándote». Esto es un error», consiguió decir Elena finalmente. «No tengo ninguna hermana. Es imposible. Entiendo lo difícil que tiene que ser para ti asimilar todo esto». Mila dio un paso más. Elena percibió el olor de su perfume, un ligero aroma floral. «Pero, por favor, déjame que te lo explique. Tengo documento, fotografías, vivo aquí mismo, a 5 minutos andando. ¿Podemos ir a mi casa? Te prepararé un té o un café, si quieres». Elena tragó saliva. Todos sus instintos le gritaban que debía marcharse, que era una historia muy extraña, que no podía irse con una desconocida, aunque esa persona fuera increíblemente parecida a ella. Pero había algo en la voz de Mila, en su mirada, que era tan sincero, tan familiar. «Estabas llorando», añadió Mila con dulzura. «Veo que te ha pasado algo. Quizás ahora mismo solo necesitas sentarte en un lugar tranquilo y tomar un té. No insistiré en hablar si no estás preparada. Solo dame la oportunidad de explicarte un poco». Elena miró a su alrededor. No le apetecía en absoluto volver a casa. Allí estaría Javier, con sus exigencias, con su mirada fría. Y aquí estaba esta mujer, que era idéntica a ella, pero de otra vida. Una vida segura, tranquila, serena. «¿A 5 minutos andando?», repitió Elena,
sin creerse que estuviera accediendo. Sí, vivo en la calle Velázquez, en un edificio antiguo, pero el piso es muy acogedor. Te prometo que todo irá bien. Caminaron juntas por la acera y Elena veía de reojo cómo los transeúntes se giraban, sorprendidos por su increíble parecido. Mila caminaba con paso firme, conociendo el camino, mientras Elena movía las piernas mecánicamente, sin terminar de asimilar lo que estaba ocurriendo. Un torbellino de preguntas se agolpaba en su cabeza. ¿Cómo era posible? ¿Por qué sus padres nunca le habían dicho nada? ¿Y por qué esta Mila había aparecido precisamente ahora, en el peor momento de su vida? Giraron por un callejón estrecho, y luego otra vez. Efectivamente, 5 minutos después se detuvieron frente a un antiguo edificio de ladrillo con balcones de forja. Mila sacó las llaves y abrió la pesada puerta de madera del portal. Es un tercero. No hay ascensor, le advirtió. Pero estoy acostumbrada. Subieron en silencio. Elena oía los latidos de su propio corazón y sentía cómo le sudaban las palmas dentro de los guantes. En el tercer piso, Mila abrió la puerta del apartamento y entró primero, encendiendo la luz. El piso resultó ser pequeño, pero muy acogedor. En la entrada había una vieja cómoda y en las paredes colgaban fotografías enmarcadas. Mila se quitó el abrigo, lo colgó en una percha y ayudó a Elena a quitarse el suyo. En el salón olía a libros y a café. Una gran estantería del suelo al techo estaba repleta de volúmenes. En el alféizar de la ventana había macetas con flores. Un sofá mullido con una manta, una mesita de centro baja, una lámpara de pie en un rincón. Todo respiraba calma y calidez de hogar. Siéntate, por favor, Mila señaló el sofá. ¿Té o café? Un té, respondió Elena en voz baja, dejándose caer sobre los blandos cojines. Mientras Mila trasteaba en la cocina, Elena observaba la estancia. En las paredes había fotos de Mila en diferentes lugares, con distintas personas. En algunas parecía más joven, en otras era apenas una adolescente. Elena se levantó y se acercó. En una fotografía, Mila abrazaba a una anciana de pelo canoso. Ambas sonreían. En otra, estaba de pie junto al mar, con el pelo al viento. «Es mi madre adoptiva», dijo la voz de Mila. Entró en el salón con una bandeja en la que había 2 tazas y un plato con pasta. Ana Herrero. Era una mujer maravillosa. Murió hace 3 años. Elena volvió al sofá. Mila dejó la bandeja sobre la mesita y se sentó a su lado, pero sin acercarse demasiado, manteniendo una distancia respetuosa. No sé por dónde empezar. Mila cogió su taza y sopló el té caliente. Supongo que por el principio. Nacimos en Zaragoza, en la maternidad número 3, el 24 de marzo de 1983. Gemelas. Nuestra madre biológica era muy joven, solo tenía 19 años. No podía criar a 2 niñas. Elena agarró la taza con ambas manos, sintiendo cómo el calor se extendía por sus dedos. A ti te adoptó la familia Ramos, Olga Sánchez y Víctor Ramos, continuó Mila. Eran de Madrid. Vinieron a propósito a por un bebé. Y a mí me adoptó una semana después Ana Herrero. Vivía aquí, en esta ciudad, y estaba sola. Toda su vida soñó con tener una hija. ¿Cómo sabes todo eso? La voz de Elena sonaba ronca. Nunca le habían dicho que era adoptada. Sus padres siempre le habían asegurado que era su hija biológica. Ana me lo contó todo cuando cumplí 18 años. Mila bebió un sorbo de té. Me enseñó todos los documentos. Fue entonces cuando decidí buscarte. Me llevó años. Archivos, búsquedas, callejones sin salida. Soy detective privado. Eso me ayudó en la investigación. Encontré a nuestra madre biológica hace 2 años. Ya había fallecido, pero su hermana me dio información sobre la familia Ramos. Elena guardó silencio, procesando lo que acababa de oír. Olga Sánchez y Víctor Ramos, su mamá y su papá, habían muerto hacía 10 años, con apenas 6 meses de diferencia. El cáncer se los llevó a los 2. Antes de morir, su madre habló mucho, como si tuviera prisa por decir todo lo que había guardado. Pero ni una palabra sobre que Elena fuera adoptada. ¿Por qué no me lo dijeron?, susurró Elena. No lo sé. Quizás querían que te sintieras completamente su hija. O tal vez tenían miedo de que empezaras a buscar a tus padres biológicos. La gente actúa de formas muy diferentes en estas situaciones. Mila apoyó la mano sobre la mesa, cerca de la taza de Elena, pero sin tocarla. Entiendo que esto es un shock. Y no he venido a poner tu vida patas arriba. Solo quería conocerte, saber cómo vivías, ver cómo eras. Elena levantó la vista. En el rostro de Mila se leía una preocupación genuina y sincera, y algo dentro de ella se conmovió. Llevaba tantos años sola. Tras la muerte de sus padres, completamente sola. Javier había cambiado, su hija había crecido y tenía su propia vida. Y de repente, aparecía una hermana de sangre. Cuéntame algo de ti, le pidió Mila. ¿Cómo es tu vida? ¿A qué te dedicas? Y Elena empezó a hablar. Al principio, con vacilación, luego con más soltura.
Le contó sobre su trabajo en la biblioteca, que amaba con toda su alma, sobre su hija Katá, inteligente y guapa, que estudiaba filología, sobre cómo conoció a Javier 20 años atrás, cuando él era encantador, atento y cariñoso, cómo la cortejó, le regalaba flores y le leía poemas. Luego la boda, el nacimiento de Katá. Los primeros años fueron felices, Elena giraba la taza entre sus manos, ausente. Hablábamos mucho, paseábamos, hacíamos planes de futuro. Javier trabajaba como gerente en una constructora. Su sueldo no estaba mal. Ahorrábamos para un piso más grande. Soñábamos con tener otro hijo. ¿Qué cambió?, preguntó Mila en voz baja. No lo sé con exactitud. Hace un par de años empezó a comportarse de forma extraña. Al principio lo achaqué al cansancio, a problemas en el trabajo. Empezó a quedarse hasta tarde, a llegar a casa de noche. Luego empezaron las llamadas raras. Se iba al pasillo, hablaba en susurros, y cuando le preguntaba quién llamaba, me despachaba diciendo que eran cosas del trabajo. Mila escuchaba atentamente, sin interrumpir. Hace unos 3 meses, trajo unos papeles y me dijo que tenía que firmarlos. Era para un seguro del trabajo o algo así. Empecé a leerlos y, de repente, se enfadó. ¿No confías en mí? ¿Crees que te estoy engañando? Discutimos, y los firmé, pero me quedé con una sensación extraña. ¿Recuerdas qué tipo de papeles eran? En la voz de Mila aparecieron matices profesionales. Había mucho texto en letra pequeña. Recuerdo la palabra crédito, pero Javier dijo que era una fórmula estándar para los documentos de seguro. Yo no entiendo de estas cosas, así que le creí. ¿Y después? Después hubo más papeles, una y otra vez. Cada vez se enfadaba si yo hacía preguntas. Decía que siempre lo complicaba todo, que las esposas normales confían en sus maridos. Sentía que algo no iba bien, pero no sabía qué hacer. Llamé a su trabajo con la excusa de que tenía que entregarle unos documentos. La secretaria me dijo que Javier había dejado la empresa hacía 3 meses. Mila se enderezó. No trabaja desde hace 3 meses. ¿Y de qué vivís? Eso es lo que yo no entiendo. Hay dinero en casa. Él lo trae, pero no dice de dónde sale. Se ha vuelto reservado, agresivo. Hoy me armé de valor y le pedí que me enseñara las cuentas familiares, que me explicara qué estaba pasando. Me propuso quedar en una cafetería, dijo que en casa Katá nos molestaría. ¿Y qué pasó en la cafetería? Elena sintió que un nudo se le formaba de nuevo en la garganta. Me gritó. Dijo que me metía donde no me llaman, que de las finanzas se encarga el hombre y que la mujer debe callarse. Intenté explicarle que tenía derecho a saber qué pasaba con nuestro dinero, con nuestra familia. Me agarró del brazo, apretó tan fuerte que me ha dejado marcas. Y me dijo, mañana traeré más papeles. Los firmarás sin hacer pregunta. Conseguí soltarme y salí corriendo. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Mila se acercó más y la abrazó por los hombros. Elena se acurrucó en el abrazo de la hermana que acababa de conocer hacía media hora y se permitió llorar. Extrañamente, en los brazos de Mila se sentía tranquila y segura, como si se conocieran de toda la vida. No llores, le decía Mila en voz baja, acariciándole la espalda. Todo saldrá bien. Lo solucionaremos. Se quedaron sentadas en el sofá hasta bien entrada la noche. Mila trajo más té, sacó una manta y arropó a Elena, que no conseguía calmarse. Hacía tiempo que había anochecido, la ciudad se iba a dormir, pero en aquel acogedor apartamento de la calle Velázquez, 2 hermanas separadas al nacer recuperaban los años perdidos. Elena seguía hablando y con cada palabra se sentía más ligera. Le contó cómo en los últimos meses se había sentido acorralada, cómo temía dormirse y despertarse porque cada día traía una nueva dosis de exigencias incomprensibles por parte de Javier. Como su hija Katá había empezado a notar la tensión en casa y cada vez se quedaba más a menudo en casa de una amiga. ¿Sabes? Incluso empecé a pensar que me estaba volviendo loca. Elena rodeó la taza con las manos. Que era yo la que tenía un problema. La que era demasiado desconfiada. Javier era tan convincente cuando decía que me inventaba problemas donde no los había. Eso se llama luz de gas, dijo Mila con calma. Es cuando haces que una persona dude de su propia percepción de la realidad. Una táctica clásica de los manipuladores. Elena la miró sorprendida. ¿Sabes mucho de esto? De formación profesional, Mila sonrió con tristeza. Soy detective privado. Llevo 8 años en esto. Me especializo en casos familiares, infidelidades, estafas, búsqueda de personas. He visto de todo en estos años. Se levantó, se acercó a la estantería y sacó una carpeta con documento. Aquí está mi licencia. Y cartas de recomendación de cliente. No quiero que pienses que hablo por hablar. De verdad entiendo de estas situaciones. Elena hojeó los documentos. Todo parecía profesional y en regla. En la tarjeta de visita ponía, Mila Herrero. Investigaciones privadas. Confidencialidad. ¿Herrero es el apellido de tu madre adoptiva? Sí. Ana Herrero.
Era profesora de literatura. Muy estricta, pero justa. Me crió sola. Me lo dio todo. La quería mucho. En la voz de Mila había una cálida melancolía. Elena comprendió que ambas habían tenido suerte. Habían acabado en familias que las querían, a pesar de haber sido separadas. ¿Y cómo te hiciste detective?, preguntó Elena, sintiendo la necesidad de saber más sobre su hermana. Mila volvió al sofá y se sentó con las piernas cruzadas. Después del instituto, entré en la facultad de Derecho. Quería ser abogada, defender a la gente. Pero en tercero de carrera, pasó algo que lo cambió todo. Una compañera mía, Laura, se metió en un lío. Su novio empezó a chantajearla, amenazando con difundir fotos íntimas si le dejaba. Laura estaba desesperada, no sabía qué hacer. Le daba vergüenza contárselo a sus padres y miedo ir a la policía. Mila hizo una pausa, recordando. Decidí ayudarla. Empecé a recopilar información sobre ese tipo. Encontré testigos que confirmaron que ya lo había hecho antes con otras chicas. Averigüé dónde trabajaba, con quién se relacionaba. Luego fui a hablar con él y le expliqué tranquilamente que si no dejaba a Laura en paz, todo el material que había reunido iría a parar a su jefe, a sus padres y a la policía. Se acobardó. Laura fue libre. ¿No tuviste miedo? Sí, tuve miedo. Pero la rabia era más fuerte. Después de aquello, otros estudiantes empezaron a acudir a mí con problemas similares. Alguien necesitaba encontrar a un familiar desaparecido, otro sospechaba que su pareja le era infiel. Ayudaba gratis, simplemente sentía que era lo mío. Después de la universidad, hice unos cursos, obtuve la licencia y monté mi propio negocio. ¿Y te gusta este trabajo? Me gusta poder ayudar a la gente. No me gusta tener que ver tanta maldad humana. Pero, ¿sabes? Cuando un cliente vuelve al cabo de un mes y te dice que gracias a ti su vida ha mejorado, todo merece la pena. Elena escuchaba y pensaba en lo diferentes que habían sido sus vidas. Mila, fuerte, independiente, segura de sí misma. Y ella, Elena, había vivido toda su vida de forma tranquila, modesta, bajo el ala de alguien. Primero sus padres, luego su marido. Te envidio, confesó Elena en voz baja. Eres muy valiente. La valentía no es la ausencia de miedo, replicó Mila. Es la capacidad de actuar a pesar de él. Hoy has huido de la cafetería cuando tu marido te ha agarrado. Eso ya es un acto de valentía. Has venido conmigo, una completa desconocida, porque has sentido que podías confiar. Eso también es valentía. Elena negó con la cabeza. Es que no sabía a dónde más ir. Exacto. Podrías haber vuelto a casa, obedecer, firmar todo lo que te pedía. Pero elegiste otro camino, sin saber siquiera a dónde te llevaba. Aquellas palabras reconfortaron a Elena por dentro. Hacía mucho tiempo que nadie le hablaba de igual a igual, con respeto. Javier, en los últimos meses, solo la criticaba, la menospreciaba, la infravaloraba. Pero Mila parecía ver en ella a una persona digna de atención y apoyo. Mila, ¿y ahora qué hago?, preguntó Elena. No puedo quedarme aquí para siempre. Kata debe de estar preocupada. Ya me ha llamado 3 veces. Le he dicho que me he quedado en casa de una amiga. Javier también me está llamando, pero le cuelgo. Mila se quedó pensativa, mirando por la ventana. Luego se volvió hacia Elena, y en sus ojos apareció un brillo especial, una mezcla de audacia y cálculo. Tengo una idea. Es una locura, pero podría funcionar. ¿Cuál? Déjame ser tú por un día. Elena tardó en procesar lo que había oído. ¿Qué? ¿Somos idénticas? Mila la cogió de la mano. Hasta el lunar está en el mismo sitio. Si me pongo tu ropa y me hago el mismo peinado, Javier no notará la diferencia. Especialmente si me comporto como una esposa sumisa que por fin ha entendido quién manda en casa. Elena retiró la mano bruscamente. ¿Estás loca? Es peligroso. Él podría. ¿Qué podría hacer? ¿Gritarme? No me asustan los gritos. En 8 años de trabajo he tratado con gente mucho peor que tú, Javier. Escúchame con atención. Mila se acercó más y empezó a hablar de forma convincente y tranquila. Tu marido está tramando algo con esos documentos. Préstamos a tu nombre. Es una trama clásica. Una persona saca créditos a nombre de su cónyuge y luego desaparece, dejándole con todas las deudas. Lo he visto docenas de veces. Si no lo detenemos ahora, te quedarás sin nada. Peor aún, te quedarás con unas deudas enormes. Pero, ¿cómo vas a detenerlo? Iré a tu casa. Mañana. Le diré que lo he pensado mejor, que estoy dispuesta a firmar lo que él quiera. Los hombres como él bajan la guardia cuando creen que han ganado. Empezará a hablar, a presumir, a explicar. Y yo lo grabaré todo. ¿Grabar? Mila sacó de su bolso una pequeña grabadora, no más grande que un mechero. Es equipo profesional. Graba hasta 8 horas. Micrófono muy sensible. La esconderé en la ropa. Ni se lo imaginará.
Cuando Javier cuente él mismo sus planes, tendremos pruebas. Con eso podremos ir a la policía, al banco, anular esos contratos de crédito. Elena guardaba silencio, intentando asimilarlo. Parecía el guión de una película mala, pero su vida en los últimos meses también se parecía a una película mala. ¿Y si se da cuenta de que no soy yo? No se dará cuenta. Confía en mi experiencia. La gente ve lo que espera ver. Si llevo tu ropa, tu peinado y hablo con voz sumisa, él te verá a ti, sumisa y derrotada. Es lo que él quiere, así que se lo creerá. ¿Y dónde estaré yo? ¿Te quedarás aquí? Descansarás, dormirás bien. Te daré libros. Hay comida en la nevera. Puedes darte un baño, ver la tele. Simplemente, ponte a salvo mientras yo lo arreglo todo. Elena se pasó una mano por la cara. Le daba vueltas la cabeza con todo lo que estaba pasando. Esa misma mañana era una simple bibliotecaria con problemas familiares corrientes, y ahora estaba sentada en el apartamento de una hermana gemela cuya existencia desconocía hace unas horas, discutiendo un plan en el que esa hermana se haría pasar por ella. «Es demasiado arriesgado», susurró Elena. «¿Sabes lo que es arriesgado?» Mila la cogió por ambas manos, obligándola a mirarla a los ojos. Arriesgado es seguir viviendo como vive, firmando papeles sin leer, esperando que todo se solucione por sí solo, aguardando a que Javier destruya tu vida por completo. Eso es lo verdaderamente peligroso. Las palabras de Mila eran ciertas, y Elena lo sentía. Estaba cansada de tener miedo, de ser una víctima, de esperar a que su marido volviera a ser el de antes, cariñoso y atento. No lo haría. Ya había mostrado su verdadera cara. ¿Y si algo sale mal?, preguntó Elena. Entonces me iré inmediatamente. Pero no saldrá mal. ¿Es mi trabajo? Elena, sé lo que hago. Elena. Mila la llamó Elena, como la llamaban sus padres de pequeña. Solo las personas más cercanas tenían derecho a ese diminutivo. Y de repente, Elena sintió que Mila era una persona cercana. La más cercana, aunque se conocieran desde hacía apenas unas horas. «De acuerdo», exhaló Elena. «Intentémoslo. Pero prométeme que tendrás cuidado». «Te lo prometo». Mila le apretó las manos con fuerza y luego la abrazó. Elena se aferró a su hermana, sintiendo como algo olvidado despertaba en su interior la esperanza. Quizás, de verdad, todo podía cambiar. Quizás no estaba condenada a aguantar y callar toda la vida. Se quedaron sentadas, abrazadas, un buen rato. Luego Mila se levantó y se puso manos a la obra. Se movía con decisión y profesionalidad, se notaba que no era la primera vez que organizaba una operación así. «A ver, déjame verte bien con esta luz». Mila encendió todas las lámparas del salón. «Necesito saber exactamente qué tengo que imitar». Elena se puso de pie, un poco cohibida por tanta atención. Mila la rodeó, estudiando cada detalle. «¿Tienes el pelo un poco más largo? Pero no es problema. Me lo recogeré». «¿Te lo tiñes?» «No. Es mi color natural». «Perfecto. El mío también». El lunar sobre el labio es idéntico. ¿Cicatrices? ¿Alguna marca especial?» «No. Nada». «¿Y la voz? ¿Cómo le hablas normalmente a tu marido?» Elena se lo pensó. En voz baja. «Últimamente siempre hablo en voz baja cuando él está cerca. Tengo miedo de enfadarlo por cualquier cosa». «A ver, enséñame». Elena bajó la voz, volviéndola casi suplicante. «Javier, perdona. No quería disgustarte». Mila asintió. «Entendido. Eso puedo hacerlo». «¿Y tus gestos? ¿Manías?» «No sé. A menudo me coloco el pelo detrás de la oreja y, cuando estoy nerviosa, jugueteo con el borde de la ropa». Mila repitió ambos gestos. Parecía completamente natural. «Bien. ¿Qué sueles llevar en casa?» «Un vestido. ¿O vaqueros y un jersey?» «Nada especial». «¿Y mañana qué pensabas ponerte?» Elena se quedó desconcertada. Ni siquiera había pensado en el día siguiente cuando salió corriendo de la cafetería. «Supongo que unos pantalones grises y una blusa azul. Están en el armario. Los lavé hace poco». «Entonces, ¿tendré que ir a tu casa temprano? Antes de que Javier se despierte. ¿Me darás las llaves?» Elena sacó el llavero del bolso, pero la mano le temblaba. «Quizás no deberíamos. Quizás debería irme sin más. Alquilar un piso, empezar una nueva vida». «¿Y dejarle con los créditos a tu nombre?», preguntó Mila con suavidad. «Elena, si te vas ahora, él simplemente lo tramitará todo sin ti, falsificará tu firma, encontrará la manera. Y luego te pasarás años pagando deudas, demostrando que no fuiste tú quien pidió los préstamos. Es mejor parar esto ahora que tenemos la oportunidad». Elena le tendió las llaves. Mila las cogió. La dirección, calle de Alcalá, número 12, piso 38. Es un cuarto. ¿A qué hora se despierta Javier normalmente? A las 8. Katá se va a la universidad sobre las 7. Es muy madrugadora. Entonces,
Tienes que llegar sobre las 6:30. De acuerdo. Y tú, llama a Katá. Dile que pasas la noche en casa de una amiga para que no se preocupe. Elena marcó el número de su hija. Katá respondió al instante. Mamá, ¿dónde estás? Papá ha dicho que habéis discutido. Todo bien, cariño. Estoy en casa de Sofía. ¿Te acuerdas de ella? Trabajamos junta. ¿Me ha invitado a quedarme a dormir? Hacía mucho que no nos veíamos. Mañana vuelvo. ¿Seguro que estás bien? En la voz de su hija se notaba la preocupación. Sí, mi vida. No te preocupes. Tú estudia tranquila. Al colgar, Elena sintió una punzada de remordimiento. Nunca antes le había mentido a Katá, pero la verdad era demasiado complicada de explicar en ese momento. Mientras tanto, Mila trajo ropa de cama. Dormirás en el sofá. Se hace cama. Te enseño. Con destreza, convirtió el sofá en una cómoda cama y puso sábanas limpias. El baño está ahí. Tienes toallas en la estantería. Si necesitas algo, no te cortes. Estás en tu casa. Gracias, Elena no sabía qué más decir. Gracias por todo. Somos hermanas, respondió Mila simplemente. Es normal ayudarse. Hermanas. La palabra todavía sonaba extraña, pero ya no asustaba. Al contrario, le reconfortaba. Tenía una hermana, alguien unida a ella por la sangre, dispuesta a arriesgarse por ella. Se acostaron pasada la medianoche. Mila se fue a su dormitorio y Elena se quedó en el salón, en el sofá cama. Se tumbó en la oscuridad, escuchando el paso ocasional de los coches y pensando en el día siguiente. Estaba muerta de miedo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba sola, que había alguien de su parte. La mañana empezó temprano. Mila despertó a Elena a las 5:30, cuando aún era de noche. Le trajo café y tostadas. Come rápido. Tengo que salir. El tiempo es crucial. Elena se sentó en el sofá, envuelta en la manta. No había pegado ojo en toda la noche, dando vueltas, escuchando cada ruido, repasando mentalmente el día que estaba a punto de empezar. Mila, en cambio, parecía fresca y serena, como si la aventura que le esperaba fuera una mañana de trabajo más. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Elena por última vez. Absolutamente, Mila terminó su café. Todo saldrá bien. Lo importante es que te quedes aquí. No salgas y no cojas el teléfono si llama Javier. Si llama Katá, respóndele. Dile que te quedas en casa de tu amiga hasta la tarde. Mila se vistió con la ropa que Elena solía llevar, unos vaqueros viejos, un sencillo jersey gris, zapatillas gastadas. Elena observaba cómo su hermana se transformaba en su copia exacta, y la visión la inquietaba. Mila se recogió el pelo en el mismo moño descuidado que siempre llevaba Elena, e incluso encontró una horquilla parecida en un cajón. ¿Usas maquillaje? Solo un poco de base y pintalabios en ocasiones especiales. Entonces, iré sin maquillar. Mejor, más natural. Mila escondió la pequeña grabadora en el bolsillo interior del jersey y comprobó que grababa correctamente. ¿Ves? Pasa totalmente desapercibida. La encenderé justo antes de entrar en el piso. Elena le tendió las llaves y sus dedos se rozaron por un instante. Ten cuidado, por favor. Lo tendré. Espérame para la hora de comer. Esto acabará rápido. Mila se fue y Elena se quedó sola en un piso ajeno que, en una sola noche, se había vuelto casi como su hogar. Se sentó junto a la ventana, observando cómo despertaba la ciudad, y rezó a todos los santos para que todo saliera bien. Mila llegó a la calle de Alcalá sobre las 6:30. El edificio era un bloque de pisos normal y corriente, como miles en todo el país. Subió al cuarto piso y se detuvo ante la puerta del 38. Sacó la grabadora, la encendió y la guardó de nuevo en el bolsillo. Inspiró profundamente, expiró, metiéndose en el papel. Luego, introdujo la llave en la cerradura y abrió la puerta en silencio. En el apartamento reinaba la calma. Desde una de las habitaciones llegaba una respiración acompasada. Javier aún dormía. Mila se descalzó en la entrada y echó un vistazo. Un típico piso de 3 habitaciones. Un pasillo, la cocina a la derecha, los dormitorios a la izquierda. En las paredes, fotos familiares. Elena salía en muchas de ellas, joven, feliz, con un bebé en brazos, luego más mayor, con una hija ya crecida. Y a su lado, siempre un hombre, alto, corpulento, con entradas y una sonrisa forzada. Javier. Mila fue a la cocina y puso a calentar agua. Tenía que comportarse con naturalidad, como si viviera allí. Sacó una taza del armario. Eligió la más sencilla, sin dibujos, intuyendo que era la que usaría Elena. Se preparó un té, se sentó a la mesa y esperó. Javier salió del dormitorio a las 8 en punto. Mila oyó el portazo y sus pasos pesados por el pasillo. Entró en la cocina en pijama y camiseta, rascándose la barriga. Su mirada se deslizó sobre Mila con indiferencia, sin interés.
Has vuelto, gruñó. Pensé que te habías largado para siempre. Mila bajó la vista, sujetando la taza entre las manos. ¿Cómo lo haría Elena? Perdona, no tenía razón. Javier resopló. Abrió la nevera y sacó la leche. No tenía razón. Como si eso cambiara algo. Montando una escena en medio del restaurante. Era una cafetería, le corrigió Mila en voz baja, y al instante se mordió la lengua. Elena no le habría llevado la contraria, pero Javier no le prestó atención. Vertió leche en una taza y añadió café soluble del bote. Me da igual si era un café o un restaurante. El caso es que volviste a montar el numerito. Ya te dije que firmaras los papeles y punto. ¿A qué viene armar tanto jaleo por eso? Mila levantó lentamente la mirada. Observó a aquel hombre que un día le juró amor a Elena, que prometió cuidarla y protegerla. Ahora, en su rostro no había más que irritación y arrogancia. Lo he estado pensando, empezó ella con voz sumisa. Y quizás tengas razón. Quizás me preocupo demasiado por nada. Javier se sentó frente a ella y dio un sorbo a su café. Por fin te enteras. Yo aquí rompiéndome la cabeza para sacar adelante a la familia y tú poniéndome palos en la rueda. Es que no entendía para qué eran esos papeles, dijo Mila con cuidado, buscando el tono adecuado. Explícamelo, por favor. Quiero entenderlo. Javier se recostó en la silla. Una sonrisa de suficiencia asomó a sus labios. ¿Quieres entenderlo? Vale. Te lo explicaré, para que luego no haya queja. Bebió otro sorbo. Y Mila notó cómo sus ojos brillaban con audacia. Claramente, disfrutaba de la oportunidad de alardear de su genialidad. Verás, la cosa es así. Hace tiempo que me di cuenta de que trabajar para otros es un camino a ninguna parte. Por mucho que te mates a trabajar, siempre te pagan una miseria. ¿Y yo quiero vivir bien? ¿Entiendes? Un buen coche, un piso más grande, irnos de vacaciones al mar todos los años. Pero antes decías que en el trabajo todo iba bien. Venga ya. Le interrumpió Javier con un gesto. Dejé el trabajo hace 3 meses. Estaba harto de currar para esos explotadores. Pero así surgió la oportunidad de ganar dinero de verdad. Mila apretó la taza con más fuerza, pero su rostro permaneció impasible. ¿Qué oportunidad? La trama es simple. Pones unos cuantos préstamos a nombre de tu mujer. Como ella trabaja, tiene nómina y un historial de crédito limpio, los bancos los conceden sin problemas. Luego, coges ese dinero y haces lo que te da la gana. Un escalofrío recorrió a Mila, pero continuó interpretando el papel de esposa crédula. ¿Y qué? ¿Qué haces con el dinero? Javier sonrió, visiblemente orgulloso de sí mismo. Ya he formalizado un crédito en el Santander de 30.000 euros. ¿A tu nombre? Claro. ¿Te acordarás? Firmaste los papeles en marzo. Luego, en el BBVA, saqué 40.000. Eso fue en abril. ¿También lo firmaste? Aunque no parabas de quejarte. 70.000 euros. Exhaló Mila. Es muchísimo dinero. Y eso no es todo. Javier se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. Ayer llegué a un acuerdo con CaixaBank. Me dan otros 50.000. Solo necesito tu firma. Traeré los papeles esta tarde. Los firmas y listo. Pero, ¿cómo vamos a devolverlo? Mila fingió pánico. Son 120.000 euros. No tenemos tanto dinero. Javier soltó una risa corta y desagradable. ¿De verdad crees que pienso devolverlo? Cariño, de eso te encargarás tú. Solita. Mila sintió una oleada de furia, pero se obligó a seguir actuando. No entiendo. ¿Qué hay que no entiendas? Javier terminó su café y dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Los créditos están a tu nombre. Yo simplemente desapareceré. Me iré a otra ciudad, empezaré una nueva vida y tú te quedarás aquí con las deudas. Ya te las apañarás para explicar a los bancos por qué no pagas. Pero eso es ilegal, susurró Mila, y en su voz se percibió una perplejidad genuina. ¿Y qué? Javier se encogió de hombro. ¿Quién lo va a demostrar? Tus firmas son auténticas. Los documentos están en regla. Lo firmaste todo tú misma. Hay testigos. ¿Los bancos te reclamarán el dinero a ti? No a mí. ¿Quieres decir que simplemente me vas a abandonar? La voz de Mila tembló, pero por dentro registraba fríamente cada palabra para la grabación. Para ser sincero, ya te he abandonado. Javier se levantó y se estiró. Llevo ya medio año con otra. Se llama Verónica, tiene 28 años, trabaja en un centro comercial. 0 dramas, 0 preguntas. Y lo más importante, es joven. No como tú. Rodeó la mesa, se detuvo junto a Mila y le puso una mano en el hombro. Sus dedos apretaron con fuerza. Esto es lo que vas a hacer, querida. Esta tarde traeré los últimos papeles. Los firmarás en silencio y sin rechistar. Pasado mañana, me mudo.
A Cata le dices que papá se ha ido a un viaje de trabajo y luego ya te las arreglarás. Supongo que en un par de semanas los bancos empezarán a enviarte requerimientos, pero esos ya serán tus problemas. Mila giró lentamente la cabeza y lo miró. Había tal frialdad en su mirada que Javier, instintivamente, retrocedió un paso. ¿Mis problemas?, repitió, y su voz ya no era sumisa ni tímida. ¿De verdad crees que es tan simple? ¿A ti qué te pasa?, frunció el ceño Javier. ¿Se te ha subido el valor a la cabeza? Mila se levantó, apartó la mano de su hombro de un manotazo y se irguió. De repente, Javier vio ante sí a una persona completamente diferente. No a su esposa apocada, sino a alguien fuerte y peligroso. 70.000 euros en el Santander y el BBVA, dijo Mila lentamente. Y planeas sacar otros 50.000 en CaixaBank. Piensas huir con tu amante, Verónica, la que trabaja en el centro comercial, y dejar a tu mujer cargada de deuda. ¿Tú cómo sabes lo de Verónica? Javier palideció. No he dicho su nombre antes. Acabas de contármelo todo, con todo lujo de detalles. Mila sacó la grabadora del bolsillo y se la mostró. Y está todo grabado. Cada palabra. Javier se quedó paralizado, mirando el pequeño dispositivo en su mano. Luego, su rostro se contrajo por la rabia. ¿Me estabas grabando? Dio un paso hacia ella, pero Mila retrocedió, sosteniendo la grabadora en alto. Un paso más y la dejó caer. ¿Enviará la grabación automáticamente a la nube? Mi teléfono está sincronizado. Era mentira. La grabadora no funcionaba así, pero Javier no entendía lo suficiente de tecnología como para saberlo. Dame eso ahora mismo. No, respondió Mila con calma. No te la daré, porque es la única prueba que salvará la vida de Elena. ¿Qué Elena? Tú eres Elena. Mila sonrió. Luego, lentamente, sin prisa, se soltó el pelo. Era varios centímetros más corto que el de la mujer de Javier. Se quitó la horquilla que se había puesto a propósito para ser más convincente y sacudió la cabeza. No, soy Mila, la hermana gemela de Elena, esa cuya existencia ni siquiera sospechabas. Javier se quedó de piedra, mirándola con los ojos como platos. Y en esos ojos, lentamente, afloró el terror. Es imposible. Elena no tiene ninguna hermana. Te equivocas. Sí que la tiene. ¿Y soy detective privado? Especializada precisamente en casos como el tuyo. Mila guardó la grabadora en el bolsillo y sacó el móvil. Un par de toques y activó el altavoz. Javier oyó el tono de llamada, y luego una voz de mujer. Comisaría de policía, Distrito Centro. Dígame. Mi nombre es Mila Herrero. Soy detective privado. Me encuentro en la calle de Alcalá, número 12, piso 38. Tengo una grabación con una confesión de estafa y formalización de créditos fraudulentos a nombre de un tercero. Solicito el envío de una patrulla. Recibido. ¿Cuál es el nivel de peligrosidad? El sospechoso está agresivo, pero no va armado. Les ruego que se den prisa. Salimos para allá. Estaremos en 10 minutos. Mila colgó y miró a Javier. Estaba pálido como el papel y, al parecer, solo ahora empezaba a comprender la trampa en la que había caído. No puedes, balbuceó. Yo no he dicho nada de eso. Te lo has inventado todo. La grabación dice lo contrario. Mila se apoyó en la pared y se cruzó de brazos. 70.000 euros de 2 bancos. Planes para sacar otros 50.000. Intención de huir y dejar a tu mujer con las deudas. Tu amante. Verónica. ¿Quieres que te ponga la grabación? Es tu voz. Cada entonación. Javier se movió hacia la puerta, pero Mila negó con la cabeza. No te lo aconsejo. La policía ya está de camino. Si intentas huir, se considerará un intento de fuga. Te caerá más pena. ¿Qué pena? La voz de Javier temblaba. ¿De qué? Estafa. Artículo 248 del Código Penal. De 1 a 6 años de prisión. Teniendo en cuenta la cuantía y la premeditación, te acercas a la pena máxima. Pero si no he llegado a hacer nada, aún no he sacado el crédito de CaixaBank, pero sí los de los otros 2 bancos. Eso ya es un hecho consumado. ¿Y tengo tu confesión? Donde describes tu plan con todo detalle. Javier se derrumbó en una silla y se cubrió la cara con las manos. Yo no quería. Es que no tenía dinero. Nadie tiene dinero, dijo Mila con dureza. Pero no todo el mundo carga de créditos a su esposa para luego abandonarla con las deudas. ¿Sabes lo que le habría pasado a Elena? La habrían despedido del trabajo porque los embargos judiciales le habrían bloqueado las cuentas. No habría podido alquilar un piso porque nadie le alquila amoroso. Se habría quedado en la calle con su hija. ¿Lo entiendes? No lo había pensado. Exacto. No lo habías pensado. Solo pensabas en ti y en tu Verónica de 28 años. Se oyeron pasos en el pasillo, y luego unos golpes fuertes en la puerta. Policía. Abran. Mila fue a abrir. En el umbral había 2 agentes,
Un hombre de unos 40 años y una mujer joven. ¿Mila Herrero?, preguntó el hombre, mostrando su placa. Sí, soy yo. Pasen. El sospechoso está en la cocina. Los policías entraron. Detrás de ellos entró Elena. Estaba pálida, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, pero se mantenía erguida. Al ver a Javier, se detuvo en el umbral de la cocina. Elena. Javier se levantó de un salto. Elena, escúchame. Todo esto es un malentendido. Puedo explicarlo. Caballero, el policía se acercó a Javier. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra. Yo no he hecho nada, gritó Javier. Es una trampa. Lo han planeado todo. La formalización de créditos a nombre de su cónyuge con intención de apropiarse del dinero y darse a la fuga es un delito penal, dijo la agente con calma. Tenemos una grabación con su confesión. Acompáñenos, vamos a tomarle declaración. Se llevaron a Javier del apartamento. Intentó mirar atrás, gritar algo, pero los agentes ya no le escuchaban. La puerta se cerró y el silencio se apoderó del piso. Elena y Mila se quedaron en el pasillo, mirándose. Entonces, Elena dio un paso adelante y abrazó a su hermana. Con fuerza, con desesperación, como si temiera dejarla escapar. Gracias, susurraba entre lágrimas. Gracias, gracias, gracias. Mila le acariciaba la espalda, y en sus ojos también brillaban las lágrimas. Ya ha pasado todo. No podrá hacerte más daño. Pero los créditos, los 70.000 euros, los anularán. Con esta grabación, será fácil demostrar la estafa. Los bancos recuperarán su dinero y el caso se cerrará. ¿Eres libre? Elena. Libre. La palabra sonaba a música. Elena se separó y miró a su hermana a los ojos. ¿Cómo te atreviste a venir? No sabías lo que diría. Podría haberse quedado callado. Conozco a este tipo de gente, sonrió Mila. No pueden evitar presumir. Cuando creen que han ganado, necesitan contar lo listos que son. Estaba segura de que no se aguantaría. Te arriesgaste. Nos arriesgamos las dos. Pero ha merecido la pena. Volvieron a la cocina y se sentaron a la mesa. Elena preparó té nuevo y se quedaron en silencio, cogidas de la mano. Fuera, amanecía un día laborable cualquiera. La gente iba a trabajar, los coches circulaban, pero en aquel apartamento, una vida había terminado y otra estaba a punto de empezar. ¿Y ahora qué?, preguntó Elena. Ahora, pedirás el divorcio. ¿El juicio será rápido? Dadas las circunstancias, a Javier le caerá una condena. Los créditos se anularán. Quizás incluso te paguen una indemnización por daños morales. ¿Y yo? ¿Qué hago yo? Mila le apretó la mano. Vivir, respirar hondo, disfrutar de cada día y saber que tienes una hermana a tu lado que siempre te apoyará. Elena sonrió entre lágrimas. Por primera vez en muchos meses, una sonrisa sincera y libre. Hermana, repitió. Suena bien. Suena muy bien, convino Mila. Pasaron 3 meses desde aquella mañana en que se llevaron a Javier de su casa. 3 meses que pusieron la vida de Elena patas arriba, pero esta vez, para bien. Estaba sentada en la cocina de su apartamento, mirando por la ventana la ciudad otoñal. Las hojas de los árboles se habían teñido de tonos dorados y ocre. El aire era fresco y transparente. Pronto llegaría noviembre y con él el verdadero frío. Pero Elena ya no le temía al futuro. Por primera vez en muchos años, miraba hacia adelante con esperanza, no con ansiedad. Sobre la mesa estaban los documentos que habían llegado por correo el día anterior. La sentencia definitiva del tribunal. Matrimonio disuelto. Javier Vargas, declarado culpable del delito de estafa en cuantía agravada, según el artículo 248 del Código Penal. Condena, 4 años de prisión en régimen ordinario. Los créditos formalizados a nombre de Elena Ramos García, anulados. Es más, los bancos le habían pagado una indemnización de 12.000 euros por daños morales. Elena cogió el certificado de anulación de los créditos y soltó una risa silenciosa. Hacía 3 meses, ni en sus sueños más locos habría imaginado que todo acabaría así. Pensaba que estaría para siempre bajo el yugo de Javier, firmando papeles sin leer, soportando sus gritos y su frialdad. Y ahora era libre. Oficial, legal y lo más importante, interiormente libre. La puerta del piso se abrió y entró Cata. La chica dejó la mochila en la entrada, fue a la cocina y abrazó a su madre por los hombros. Hola, mamá. ¿Otra vez leyendo esos papeles? La última vez, sonrió Elena. Solo quiero asegurarme de que es real. Cata se sentó a su lado y cogió la sentencia. 4 años. Negó con la cabeza. ¿Sabes? Todavía no me puedo creer que papá fuera capaz de algo así. Creía que lo conocía. Las dos lo creíamos, respondió Elena en voz baja. Tras la detención de Javier, tuvo que contarle a su hija toda la verdad. Fue una conversación difícil. Cata lloró, gritó, se negó a creerlo.
Luego, Mila le puso la grabación de aquella mañana, y la chica escuchó la voz de su padre, fría, calculadora, despiadada. Le oyó planear cómo las abandonaría, dejándolas con deudas enormes. Y algo se rompió dentro de ella. Ya no pidió permiso para visitar a su padre en prisión, no le escribió carta. Simplemente lo borró de su vida, como si nunca hubiera existido. ¿Viene tía Mila hoy?, preguntó Katá, sacando un yogur de la nevera. Dijo que a las 6. Habíamos quedado para ir al cine. ¿Te acuerdas? Es verdad. A ver el nuevo drama de Javier Bardem. ¿Puedo ir yo también? Claro que sí, cariño. Katá y Mila se habían hecho amigas casi al instante. Al principio, la chica observaba con curiosidad a aquella tía que se parecía tanto a su madre, pero que a la vez era completamente diferente. Mila era abierta, risueña, contaba historias de su trabajo, sin detalles escabrosos, por supuesto, de una forma tan fascinante que Katá la escuchaba con la boca abierta. Además, le enseñaba a su sobrina defensa personal. Le explicaba cómo reconocer a un manipulador y cómo defenderse. Las lecciones que Elena nunca había podido darle porque ni ella misma las conocía. A las 6 en punto, sonó el timbre. Katá corrió a abrir y volvió un segundo después, arrastrando a Mila de la mano. Tía, ¿sabes que mamá se ha pasado el día releyendo esos papeles?, informó la chica en tono conspirador. Katá, protestó Elena. Pero Mila se echó a reír. Es normal que los relea. Yo en su lugar los enmarcaría, como un trofeo. Mila tenía su aspecto habitual, sereno y enérgico. Llevaba un abrigo azul oscuro y botas altas. El pelo, recogido en una coleta, dejó sobre la mesa una caja de pasteles. He comprado esto. He pensado que hoy era una buena ocasión para un dulce. ¿Qué ocasión?, se extrañó Elena. ¿Cómo que qué ocasión? Ha llegado la sentencia. Eres oficialmente una mujer libre. Hay que celebrarlo. Se sentaron las tres a la mesa, y todo se sentía tan natural, tan correcto, como si siempre hubiera sido así. Mila les habló de un nuevo caso que había aceptado, una mujer que sospechaba que su marido llevaba una doble vida. Katá compartió noticias de la universidad, tenían un profesor nuevo, joven y guapo, que tenía a todas las chicas locas. Elena escuchaba, bebía su té y pensaba en la suerte que tenía. Mamá, ¿cuándo vuelves a la biblioteca?, preguntó Katá, untando mantequilla en un bollo. Mañana mismo. Me llamó la directora, para ver cómo estaba. Me dijo que todos me echan de menos. Los lectores preguntan por mí. Elena se había cogido una baja de 2 meses. El médico se la dio sin problemas al ver su estado tras la detención de su marido. Necesitaba tiempo para recuperarse, para asimilar lo ocurrido, para aprender a vivir de nuevo. Las primeras semanas fueron duras. Se despertaba sudando frío, le daba miedo abrir la puerta, se sobresaltaba con cada llamada. Pero Mila estuvo a su lado. Venía todos los días, a veces se quedaba a dormir. Hablaban durante horas, y poco a poco, Elena aprendió a no tener miedo. Por cierto, yo también quiero proponerte algo. Mila dio un sorbo a su té y miró a su hermana. ¿Recuerdas que te dije que quería ampliar el negocio? ¿Abrir una agencia en condiciones? ¿Contratar a un ayudante? Lo recuerdo. Pues he pensado que quizás te gustaría probar a trabajar conmigo. Elena la miró, perpleja. ¿Yo? ¿De detective? Mila, ¿estás de broma? En absoluto. Escucha. Tienes una memoria excelente. ¿Eres atenta? ¿Sabes trabajar con documentos y, lo más importante, entiendes muy bien a la gente, intuyes cuando algo no va bien? Esa es una cualidad fundamental para mi trabajo. Pero yo nunca. Nadie ha hecho nunca nada hasta la primera vez, la interrumpió Mila. No te estoy pidiendo que vayas a una misión de inmediato. Al principio, ¿me ayudarías con el papeleo? ¿Las llamadas? ¿La organización? Poco a poco te irías metiendo en el mundillo, y ya veríamos. Katá dio un respingo en la silla. Mamá, eso es genial. ¿Te imaginas? Serías una detective de verdad. No sé, dijo Elena, desconcertada. Ya tengo 42 años. A esta edad la gente no cambia de profesión. ¿Y por qué no? Mila la cogió de la mano. Elena, tú misma decías que querías cambiar de vida. Aquí tienes la oportunidad. La biblioteca no se va a mover de ahí. Si no te gusta, siempre puedes volver. Pero vale la pena intentarlo. Elena guardó silencio, sopesando la oferta. En los últimos 3 meses ya había hecho tantas cosas nuevas que antes le habrían parecido imposible. Pedir el divorcio. Testificar en el juicio, mirando a Javier directamente a los ojos. Aprender a gestionar su propio dinero. Empezar a hacer yoga. Mila había insistido, diciendo que ayudaba a combatir el estrés. Y era verdad, ayudaba. Voy a probar, dijo Elena, para su propia sorpresa. Pero solo a media jornada. De momento, mantendré la biblioteca, por si acaso. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Mila. Trato hecho.
Empezamos el lunes. Te lo enseñaré todo. ¡Yujú! Katá aplaudió. Ahora voy a tener 2 mamás detectives. Una, corrigió Mila. Yo soy tu tía. Da igual. Sigue siendo genial. Por la tarde fueron al cine. La película resultó ser triste y hermosa, sobre una mujer que, y tras su divorcio, empezaba una nueva vida. Elena miraba la pantalla y se veía reflejada en la protagonista. Los mismos miedos, las mismas dudas, la misma esperanza en un futuro mejor. Cuando la película terminó, tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de emoción. ¿Te ha gustado?, le preguntó Mila al salir de la sala. Muchísimo. Gracias por traerme. No digas tonterías. Somos hermanas. A partir de ahora iremos al cine, a cafés, a teatros. Recuperaremos todo el tiempo perdido. Tiempo perdido. 42 años sin saber la una de la otra. 42 años viviendo en la misma ciudad sin haberse cruzado jamás. Y entonces, el destino las unió aquella tarde de octubre a la salida de una cafetería. Y todo cambió. Cuando volvieron a casa, Katá se fue directa a su cuarto. Tenía un examen al día siguiente y debía prepararse. Mila se disponía a irse, pero Elena la detuvo. Quédate un poco más. Quiero hablar contigo. Se sentaron en el sofá del salón. Elena sacó de una estantería un viejo álbum de fotos. Mira, estos son mis padres, Olga Sánchez y Víctor Ramos. Mila observaba las fotos con interés. Una joven pareja con el Palacio Real de fondo. Una mujer con un bebé en brazos. Una diminuta Elena. ¿Una celebración familiar? Elena con unos 3 años, sentada a hombros de su padre, riendo. Te querían, dijo Mila en voz baja. Se ve en las fotos. Muchísimo. Y yo a ellos. Todavía me duele que no me contaran la verdad. Pero entiendo que tenían miedo de perderme. ¿Y tú habrías empezado a buscar a tu madre biológica si lo hubieras sabido antes? Elena se lo pensó. No lo sé. Supongo que sí. Aunque solo fuera por curiosidad. La encontré. Mila pasó la página del álbum. O más bien, encontré información sobre ella. Murió hace 8 años. Se llamaba Irina Velázquez. Era muy joven cuando nos tuvo, 19 años. Sus padres la echaron de casa cuando se enteraron del embarazo. Vivía en una residencia de estudiantes, trabajaba limpiando. Después de darnos en adopción, se fue a otra ciudad, rehizo su vida, se casó y tuvo otros 2 hijos. Entonces, ¿tenemos otro hermano o hermana?, se sorprendió Elena. 2 hermanos. Los encontré. Máximo y Daniel. Ambos rondan los 30. Si quieres, te doy su contacto. Elena negó con la cabeza. No. Ahora no. Necesito tiempo. Primero, acostumbrarme a tenerte a ti. Y luego, quizás, ya llegará el momento de los hermanos. Como tú digas. No hay prisa. Mila cerró el álbum y lo dejó sobre la mesita. ¿Sabes en qué pienso? En que todo llega a su debido tiempo. Si nos hubiéramos conocido antes, quizás no habríamos conectado así. Tú estabas casada, tenías tu vida, y yo siempre de viaje, metida en el trabajo. Pero aquella tarde, junto a la cafetería, fue el momento perfecto. Tú necesitabas ayuda, yo podía dártela. Y ambas encontramos lo que, sin saberlo, estábamos buscando. Familia, dijo Elena en voz baja. Sí, familia. Se quedaron sentadas una al lado de la otra, hombro con hombro, y Elena sintió una calma que no había conocido en años. Tenía una hija que estaba creciendo fuerte y segura. Tenía un trabajo que le gustaba y la oportunidad de probar algo nuevo. Tenía un piso donde ya no había que temer los gritos de un hombre. Y lo más importante, tenía una hermana, que había aparecido como un milagro en el momento más oscuro de su vida. Mila, ¿y tú has pensado alguna vez en formar una familia? ¿Una tuya?, preguntó Elena. No estás casada, ¿verdad? Aún no, sonrió Mila. He tenido un par de relaciones, pero no funcionaron. El trabajo me quita mucho tiempo. No todos los hombres están dispuestos a aceptarlo. Pero no me preocupa. Si tiene que pasar, pasará. Vendrás a cenar con nosotras todas las semanas. Ahora es tradición. Con mucho gusto. Por cierto, quería proponer una cosa. ¿Qué os parece si el próximo fin de semana nos vamos las 3 a algún sitio? ¿A una casa rural fuera de la ciudad? ¿O simplemente a la naturaleza? El otoño está precioso. Es una pena quedarse en la ciudad. ¡Qué buena idea! Hace mucho que no salgo a ninguna parte. Entonces, está decidido. Yo lo organizo todo. Mila se fue cerca de la medianoche. Elena cerró la puerta tras ella, se apoyó en el marco y sonrió. La vida, de verdad, estaba cambiando. Lenta, paso a paso, pero estaba cambiando a mejor. A la mañana siguiente, se despertó sin despertador, simplemente porque había dormido del tirón. Se sentó en la cama, se estiró y se acercó a la ventana. Era un día de otoño despejado. El sol doraba los tejados de los edificios. En algún lugar, en una prisión, Javier empezaba otro día de su condena.
Elena no sentía nada por él, ni rabia, ni pena, ni remordimiento, solo vacío. Era parte de un pasado que había terminado. Fue a la cocina y se preparó un café. Katá aún dormía, hoy tenía clase por la tarde. Elena se sentó a la mesa con la taza entre las manos y pensó que hoy era su último día de baja. Mañana volvería a la biblioteca y en unos días empezaría a ayudar a Mila en la agencia. Una nueva vida, nuevas oportunidades, una nueva ella. El teléfono sonó. Era un mensaje de Mila. Buenos días, hermanita. No olvides que esta noche cenamos junta. Llevo tarta. Te quiero. Elena sonrió y respondió. Buenos días. Os esperaré. También te quiero. 3 palabras cortas que antes le parecían tan difícil. También te quiero. Ahora podía decirlas con facilidad y libertad, porque sabía que era correspondida. Con sinceridad, sin condiciones, de verdad. Terminó su café y miró el reloj. Las 10 de la mañana. Tenía por delante un día entero lleno de posibilidades. Y a su lado, personas que hacían su vida mejor. Una hija que estaba orgullosa de su madre. Una hermana que siempre la apoyaría. Elena se levantó, se acercó al espejo del pasillo y se miró. Los mismos rasgos, los mismos ojos, pero algo había cambiado. En su mirada ya no había miedo ni sumisión, solo calma y seguridad. Hola, nueva yo, le dijo en voz baja a su reflejo. Y el reflejo le devolvió la sonrisa. Por la noche, cuando Mila llegó con la tarta prometida y Katá puso la mesa, se sentaron las 3 en la cocina a hablar de planes, del viaje del fin de semana, del trabajo en la agencia, del nuevo semestre en la universidad, de cosas pequeñas y cosas importantes. Y se sentía tan bien, tan correcto, estar así, en un ambiente cálido y acogedor, sabiendo que no estaba sola. ¿Sabéis en qué he pensado?, dijo Katá, cortándose un trozo de tarta. Si mamá no hubiera salido corriendo de la cafetería aquel día, si no se hubiera encontrado con tía Mila, ¿qué habría pasado? Elena y Mila intercambiaron una mirada. No lo sé, respondió Elena con sinceridad. Supongo que habría firmado todos los papeles. Me habría quedado con las deudas. Quizás habría perdido el piso, el trabajo. A lo mejor, tú y yo nos habríamos visto en la calle. Pero eso no pasó, dijo Mila con firmeza. Porque tu madre es más fuerte de lo que creía. Salió corriendo cuando tenía que hacerlo. Vino conmigo, aunque era una desconocida. Aceptó un plan arriesgado. Testificó en el juicio. Ella ganó. Ganamos nosotras, corrigió Elena. Juntas, asintió Mila. Chocaron sus tazas de té y Katá se echó a reír. Esta es la familia más rara y más genial del mundo. Estoy de acuerdo, sonrió Elena. Afuera, caía el crepúsculo otoñal. La ciudad encendía sus luces. Y en algún lugar de ese gran mundo, otra persona estaría viviendo su propio drama, luchando contra sus miedos, buscando una salida. Pero aquí, en este apartamento de la calle de Alcalá, en esta tarde tranquila, todo estaba bien. Todo estaba en su sitio y por delante quedaba toda una vida, nueva, libre, llena de esperanza.